En esta nueva serie de los 12 discípulos quiero hablarte de la vida de un apóstol que para mí es uno de los más importantes. Andrés. Andrés es el hermano del apóstol Pedro. Él nació en la ciudad de Betsaida, a un lado de Capernaum y al norte del lago de Galilea. En Mateo capítulo 4, versículo del 18 al 20, se encuentra el llamado de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Andrés y también a Pedro. Dicen las escrituras que estaban el apóstol Pedro y el apóstol Andrés echando las redes en el mar, y que de repente el Señor Jesús se les acerca y les dice: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y según la palabra de Dios, ellos inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. En Marcos capítulo 1, versículo 29, podemos notar algo muy importante acerca del apóstol Andrés. Dicen las escrituras que el Señor Jesús y los discípulos, saliendo de la sinagoga, se fueron a la casa de Pedro y de Andrés. Iban también acompañados del apóstol Jacobo y del apóstol Juan, que eran amigos muy cercanos del Señor Jesús. Al notar que solamente había 4 discípulos de los 12, podemos darnos cuenta de que eran los discípulos más cercanos del Señor Jesús, entre los cuales estaba el apóstol del cual estamos hablando, Andrés. En esta situación es cuando el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro porque tenía mucha fiebre. Qué privilegio tuvo el apóstol de ser testigo de este gran milagro, porque era la suegra de su hermano. Entonces él la conocía muy bien y él sabía la magnitud del problema. Entonces en esta situación él pudo ver la gloria de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo cuando ora y sana a la suegra de su hermano. En Mateo capítulo 13, versículo 3, podemos notar que solamente algunos de los 12 discípulos tenían la confianza de acercarse al Señor. Ellos le preguntaron al Señor que qué señales habría antes de su segunda venida y del fin del siglo. Y dice la palabra del Señor así: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Aquí podemos notar que Andrés era uno de estos 4 discípulos que tuvieron la confianza de acercarse al Señor y preguntarle cuándo sería el fin de este siglo y la señal de su venida. En Juan capítulo 6, versículo 8, también podemos notar una problemática que se dio. Una gran multitud de personas se acercaron al Señor y el Señor los quiso alimentar. Y después de esto les dijo a los discípulos que cómo alimentarían a esta gran multitud de personas. Entonces en ese momento el apóstol Andrés salió y dijo lo siguiente: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Mientras algunos de los discípulos pudieran estarse preguntando: esto es imposible, ¿cómo vamos a alimentar a tantas personas? El apóstol Andrés buscó a un joven y cuando lo encontró se dio cuenta que tenía 5 panes y 2 pececillos. Quizás mientras todos los discípulos estaban preguntándose qué harían, el apóstol Andrés tuvo el liderazgo de ir a buscar a un joven o encontrar a alguien que tenía, aunque sea una pequeña porción de alimento. Cuando se encontró con este joven, supo que aunque eran 5 panes y eran 2 pececillos en las manos de nuestro Señor Jesús, iban a hacer cosas grandes. En Juan capítulo 12, del versículo 20 al 22, también podemos notar una escena interesante. Un grupo de griegos se acercaron a Felipe y le preguntaron que si podían conocer al Señor Jesús. Felipe, quizás por no tener mucha confianza con el Señor, se dirigió a Andrés. Y Andrés, todo lo contrario a la situación de Felipe, él tuvo la confianza de tomar a los griegos y llevarlos al Señor Jesús. Esa tiene que ser la actitud de todo creyente, de que cuando las personas quieran conocer a Jesús, tengamos la confianza y la seguridad de saber de que el Señor Jesús los va a recibir y también los quiere conocer. La vida del apóstol Andrés para mí es un gran ejemplo de liderazgo y de confianza hacia con el Señor, y es una persona que tenía la fe y la seguridad de que cosas pequeñas en las manos de Dios eran cosas grandísimas y que con cosas pequeñas el Señor Jesús podía hacer grandes milagros. Hablando un poco más acerca de la vida de Andrés, según la Biblia, él nació en una ciudad llamada Betsaida, que está al norte del lago de Galilea, a la derecha de Capernaum. Y hablando de su muerte, la historia cuenta que él murió en una ciudad llamada Patras, era una ciudad griega, y que murió crucificado en forma de una X. La vida del apóstol Andrés debe de ser un gran ejemplo para nosotros. Intentar imitar a un apóstol de este tipo es un gran reto. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y creo yo que el apóstol Andrés también es un discípulo digno de ser imitado. Te invito a que seamos como el apóstol Andrés, que sabía que en momentos difíciles y problemáticos, cosas pequeñas podrían ser cosas grandes en las manos de Jesús. Y también a que tengas la confianza de llevar a esas personas que quieren conocer al Señor a los pies de Cristo. Ten la confianza de acercarte a Él y saber
que Él te va a responder. Y hablando de su muerte, al saber que Él también fue crucificado, nos muestra una gran actitud de fe, confianza, de certeza y de seguridad, porque Él sabía que morir por Cristo era un gran privilegio. Te invito a que seas como Andrés. Dios te bendiga.